Imagina un paraíso perfecto, intacto por el dolor o la tristeza. En el centro de este paraíso se encuentra un árbol único y misterioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí surge una pregunta que ha desconcertado a las personas durante siglos. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué colocó este árbol en el jardín, sabiendo que Adán y Eva desobedecerían? ¿Fue una prueba, un desafío, o hay un propósito más profundo que hemos pasado por alto? En este video, exploraremos la historia del árbol del conocimiento, profundizando en su historia, profecía bíblica y el papel que desempeña en el plan de Dios para la humanidad. Vemos cómo una decisión en el Edén condujo a la historia de redención más grande jamás contada, un viaje desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo y finalmente a la promesa de la vida eterna. No es solo una historia del pasado, es una lección para nosotros hoy. Al igual que Adán y Eva, enfrentamos elecciones diarias, momentos en los que debemos decidir entre seguir nuestros propios deseos o confiar en la sabiduría de Dios. Podemos aprender de su historia para ayudarnos con nuestras propias decisiones. Quédate con nosotros para descubrir las lecciones poderosas de esta antigua historia y cómo se relacionan con tu vida. ¿Estás listo para profundizar en el significado del árbol del conocimiento y la esperanza de la redención? Quédate con nosotros. Asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros que necesiten escuchar este importante mensaje. Tu apoyo ayuda a difundir la verdad de la palabra de Dios a más personas. Un árbol a otro. El plan de Dios siempre ha sido traernos de vuelta a Él. Únete a nosotros en este viaje desde el Edén hasta la eternidad. Presiona el botón de suscripción para no perderte más videos como este. Y recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo podría cambiar la vida de alguien hoy. El jardín del Edén no era cualquier jardín, era un paraíso creado por Dios. Un lugar perfecto donde todo existía en armonía. Génesis 2:8-9. La Biblia dice, todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Imagina un mundo lleno de flores impresionantes, altos árboles que daban frutos deliciosos, ríos de aguas cristalinas fluyendo y el canto de los pájaros en perfecta unidad. En medio de este hermoso jardín se encontraban dos árboles muy especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no eran comunes. El árbol de la vida representaba la vida eterna y una relación cercana con Dios. El árbol del conocimiento, por otro lado, simbolizaba la conciencia del bien y del mal. Pero, ¿por qué colocó Dios estos árboles en el jardín y por qué eran tan importantes en la historia de Génesis? Para entenderlo, necesitamos profundizar en la historia y las tradiciones que rodean al Edén. Exploremos juntos. El Edén no era solo un lugar físico, era un lugar sagrado donde el cielo y la tierra se unían. En muchas culturas antiguas, los jardines se consideraban espacios especiales donde las personas podían conectarse con lo divino. Sin embargo, el jardín del Edén era diferente. No era un mito ni una leyenda, era un lugar real donde Dios mismo caminaba con Adán y Eva. Génesis 3:8. Aquí, los primeros seres humanos disfrutaban de una relación perfecta con su Creador, viviendo en inocencia y armonía, tal como Dios lo había planeado. En medio de este paraíso, había dos árboles significativos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los árboles no eran solo parte del paisaje, representaban una realidad más profunda. La presencia de estos árboles muestra que el Edén también era un lugar de elección. Fue aquí, en este entorno perfecto, donde comenzó la historia del libre albedrío humano y el propósito de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal era diferente de cualquier otro árbol en el jardín. No se apartaba por su apariencia, sino por el mandato que Dios dio sobre él. Adán y Eva podían comer de todos los árboles, excepto de este. Génesis 2:16-17. Pero, ¿por qué pondría Dios un árbol así en el jardín, sabiendo cómo podría cambiar el curso de la historia humana? Para entenderlo, necesitamos observar más de cerca su significado y propósito. En tiempos antiguos, los árboles a menudo simbolizaban vida, sabiduría y conexión con lo divino. Sin embargo, el árbol del conocimiento simbolizaba algo mucho más profundo, la comprensión del bien y del mal. No era solo un árbol con fruto, representaba la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto y la tentación humana de definir la moralidad por nuestra cuenta, apartados de Dios. Cuando Dios mandó a Adán y Eva no comer de este árbol, no estaba siendo severo. Les estaba dando una elección, una oportunidad de confiar en su sabiduría y su definición de lo bueno, en lugar de confiar en su propio juicio. La idea del libre albedrío es clave para entender el árbol del conocimiento. Dios creó a los humanos a su propia imagen. Génesis 1:27.
dándonos la capacidad de pensar, crear y, lo más importante, elegir. En libre albedrío, el amor no sería genuino y una relación real con Dios no sería posible. Algunas personas piensan que el árbol era solo una prueba de obediencia, pero había un propósito mayor detrás de él. El mandato de no comer del árbol no se trataba de controlar a Adán y Eva, se trataba de protegerlos. Era un límite amoroso destinado a mantenerlos a salvo. Comer del árbol les daría conocimiento del bien y del mal, una responsabilidad para la que no estaban preparados. Esto no se trataba solo de seguir reglas, se trataba de confiar en el plan de Dios y depender de su sabiduría. El conocimiento del bien y del mal no era simplemente una sabiduría ordinaria, era una comprensión divina que solo Dios podía manejar perfectamente. Incluía la capacidad de comprender plenamente la moralidad, la justicia, la misericordia y el juicio. Para Dios, quien es omnisciente y perfectamente sabio, este conocimiento se usa con amor y justicia, pero para los humanos, que tienen un entendimiento limitado, este conocimiento era demasiado para soportar. Es como darle a un niño la responsabilidad de pilotar una nave espacial, algo mucho más allá de lo que puede manejar. Cuando Adán y Eva eligieron tomar este conocimiento para sí mismos, no solo intentaban aprender lo que estaba bien y lo que estaba mal, querían el poder de decidir por sí mismos qué era correcto e incorrecto. Esto era más que simple curiosidad, era un paso hacia la independencia de Dios, una rebelión alimentada por el deseo de ser como Dios. Génesis 3:5. El mandato de Dios de no comer del árbol no tenía la intención de limitarles, sino de protegerles. Al igual que un padre advierte a un hijo que no toque una estufa caliente, Dios estableció un límite por amor, sabiendo el dolor y sufrimiento que vendrían de la desobediencia. El árbol no era una trampa, era un resguardo, un límite destinado a mantener a Adán y Eva seguros. Cuando vemos el mandato de Dios de esta manera, queda claro que no era simplemente una regla arbitraria, era una instrucción amorosa destinada a guiar y proteger. Dios quería que Adán y Eva crecieran en sabiduría a través de su relación con Él, aprendiendo bajo su guía en lugar de tomar un atajo que los llevaría al daño. Pero, ¿por qué permitió Dios la posibilidad de la desobediencia? La respuesta está en el amor y la elección. Dios no creó a los humanos para que fueran seguidores sin voluntad. Quería una relación basada en la confianza y el amor. El árbol del conocimiento le dio a Adán y Eva la libertad de elegir confiar en la sabiduría de Dios o seguir sus propios deseos. Esta elección era esencial. Sin la posibilidad de desobedecer, la obediencia no tendría valor. Sin la opción de rechazar a Dios, elegir seguirle no sería genuino. El árbol le dio a Adán y Eva la oportunidad de mostrar su confianza en Dios al respetar sus límites. No era solo una prueba de obediencia, sino una manera de afirmar su amor y compromiso con vivir en armonía con su plan. Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto, no estaban simplemente rompiendo una regla, estaban eligiendo la independencia de Dios. Buscaban sabiduría aparte de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Este acto de desobediencia lo cambió todo. La inocencia del Edén se perdió, reemplazada por la vergüenza, el miedo y la conciencia del pecado. Asumieron una carga que nunca se suponía que debían llevar, un peso demasiado grande para la humanidad. En su intento de obtener sabiduría, Adán y Eva perdieron aquello para lo que fueron creados, una relación perfecta con Dios. Pero incluso en su desobediencia, el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. Él no los abandonó. En su lugar, inició una misión de rescate que culminaría en el acto supremo de amor y sacrificio en otro árbol, la cruz. Si Dios lo sabe todo, debía saber que Eva tomaría del fruto y que Adán la seguiría. Entonces, ¿por qué lo permitió? Para responder a esto, debemos mirar más allá de la historia de la caída y ver el plan más grande de Dios. Un plan que existía antes de que el mundo fuera creado. Efesios 1:4-5. La caída no tomó a Dios por sorpresa. Fue parte de una historia mayor de amor, sacrificio y redención que Dios había escrito desde el principio. El conocimiento perfecto de Dios significa que Él ve el final desde el principio. Isaías 46:10. Incluso antes de crear a Adán y Eva, sabía que desobedecerían. Pero en lugar de detener la caída, Dios la permitió porque tenía un propósito: revelar su gracia y misericordia a través de la historia de redención. En el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Esto muestra que el plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesús ya estaba en su lugar antes de la creación. La caída no fue un error ni un evento inesperado. Fue el primer capítulo de una historia divina que culminaría con la mayor demostración del amor de Dios, el sacrificio de su Hijo. Justo después de la caída,
Cuando Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus acciones, Dios les dio una promesa, una profecía que cambiaría la historia. En Génesis 3:15, Dios dijo: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es el primer indicio del evangelio, la promesa de un Salvador que vencería el pecado y la muerte. El aplastamiento de la cabeza de la serpiente simbolizaba la derrota definitiva de Satanás y el fin del poder del pecado, pero no ocurriría sin un costo. La herida en el talón señalaba el sufrimiento que Jesús, el Mesías, tendría que soportar. Esa profecía marcó el inicio del plan redentor de Dios, un plan que alcanzaría su cumplimiento miles de años después en otro árbol, la cruz. Hay una poderosa conexión entre el árbol del conocimiento en el jardín del Edén y la cruz de Cristo. El árbol del conocimiento marcó el momento en que la humanidad cayó en el pecado, rompiendo nuestra relación con Dios. Pero la cruz, a menudo llamada árbol en el Nuevo Testamento, Hechos 5:30, Primera de Pedro 2:24, se convirtió en el símbolo de redención y sanidad. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo, pero a través de Jesús, el segundo Adán, la gracia y la vida eterna fueron ofrecidas a todos. Romanos 5:12 al 15. El pecado que comenzó con el primer árbol fue finalmente resuelto en el segundo árbol. Es una historia de reversión. Lo que se perdió en el Edén fue restaurado en el Calvario. La promesa de un Salvador recorre todo el Antiguo Testamento, revelada en los escritos de los profetas mucho antes del nacimiento de Jesús. Isaías, escribiendo alrededor de 700 años antes de Cristo, habló de un siervo sufriente que llevaría los pecados de muchos. Isaías 53:5 al 6. Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Y Zacarías predijo un rey traicionado por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 al 13. Estas profecías muestran que el plan de redención de Dios se estaba desarrollando tal como Él lo había planeado. Revelan a un Dios que no solo es omnisciente, sino también profundamente amoroso. No dejó a la humanidad en su estado de ruina. En cambio, preparó un camino para que fuéramos salvos. Cuando nos preguntamos por qué Dios permitió la caída, también deberíamos preguntarnos por qué nos creó en primer lugar. La respuesta es su amor. Dios no quería robots que obedecieran sin elección. Nos creó con la capacidad de elegir, incluso sabiendo los riesgos. Nos amó tanto que nos dio libertad, aun cuando eso significaba que podríamos alejarnos de Él. Y en su amor también proveyó un camino de regreso. La historia de la caída no se trata solo del pecado, se trata de la gracia. Se trata de un Dios que sabía que fallaríamos y ya tenía un plan para salvarnos. Desde el principio, planeó rescatar a su creación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el acto supremo de amor. La historia que comenzó en el jardín del Edén con una elección que trajo tragedia, termina con la promesa de la vida eterna. En los capítulos finales de la Biblia, el árbol de la vida aparece nuevamente en la Nueva Jerusalén, trayendo sanidad a todas las naciones. Apocalipsis 22. Lo que se perdió en el primer jardín se restaura completamente en la nueva creación. Este es el cumplimiento del plan de Dios, un mundo sin dolor, muerte ni separación de Él. La profecía de Génesis 3:15 se cumplió en la cruz, pero su cumplimiento final llegará con el nuevo cielo y la nueva tierra. Es un recordatorio de que, no importa cuán oscuro parezca todo, el plan de Dios siempre conduce a la redención, la renovación y la restauración. La historia de la humanidad comenzó con una decisión trágica bajo el árbol del conocimiento, pero no terminó allí. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él puso en marcha un plan para redimir a la humanidad. Un plan que tomaría miles de años en desarrollarse y que encontraría su cumplimiento en otro árbol, la cruz de Cristo. Esta es una historia del inmenso amor de Dios, de sacrificio y de victoria sobre el pecado y la muerte. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer, las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. Su relación perfecta con Dios se rompió y una maldición entró al mundo. Dolor, trabajo arduo, sufrimiento y muerte. Génesis 3:16 al 19. Incluso la tierra fue maldecida, mostrando cuán profundamente fue afectada toda la creación. Pero en ese momento de juicio, Dios dio una promesa. Vendría un Salvador, nacido de una mujer, que derrotaría a la serpiente. Génesis 3:15. Este fue el primer vistazo de un Redentor, una promesa de que Dios no dejaría a su creación en su estado caído. La maldición que comenzó con el árbol del conocimiento un día sería levantada, pero a un gran costo. La conexión entre el árbol del conocimiento y la cruz es profunda.
el árbol del conocimiento trajo el pecado al mundo, mientras que la cruz trajo la salvación. El primer árbol fue un lugar de desobediencia y rebelión. El segundo árbol se convirtió en un lugar de obediencia y entrega. Donde Adán falló, Jesús triunfó. Como el segundo Adán, Jesús deshizo la maldición causada por el primero. Romanos 5, 18 al 19. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo la maldición del pecado. Gálatas 3, 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz, que una vez fue símbolo de vergüenza y castigo, se convirtió en la máxima demostración del amor y la gracia de Dios. La muerte de Jesús en la cruz cumplió el plan de Dios para salvar a la humanidad, un plan que estuvo en su lugar incluso antes de que el mundo comenzara. 1 de Pedro 1:20. Jesús soportó voluntariamente el sufrimiento, la burla y el dolor, cargando con el castigo que nosotros merecíamos. En ese momento, llevó el peso de cada pecado, desde la desobediencia de Adán hasta nuestras propias fallas. Con su último aliento, Jesús dijo: consumado es. Juan 19:30. Este no fue un grito de derrota, sino una declaración de victoria. La deuda del pecado fue pagada por completo, y la maldición que comenzó en el árbol del conocimiento fue rota. A través del sacrificio de Jesús, el camino hacia la vida eterna fue reabierto para todos los que creen. Los capítulos finales de la Biblia, en Apocalipsis, completan la historia de la humanidad. En Apocalipsis 22:2, el árbol de la vida aparece nuevamente. Es la Nueva Jerusalén. Sus hojas son descritas como para la sanidad de las naciones, un símbolo poderoso de la completa restauración de la creación de Dios. No está el árbol de la vida custodiado ni fuera de alcance. Está disponible libremente para todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, el Cordero. Es el cumplimiento de la promesa de Dios, un regreso al paraíso perdido en el Edén, ahora hecho aún más hermoso y glorioso a través de la victoria de Cristo. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén nos recuerda que el plan de Dios siempre ha sido restaurar, sanar y traernos de vuelta a una relación perfecta con Él. La historia de la redención es un viaje de un árbol a otro, desde el jardín del Edén hasta la cruz en el Calvario, y finalmente al árbol de la Nueva Jerusalén. Es una historia del amor inquebrantable de Dios por su pueblo, su deseo de sanar el quebrantamiento causado por el pecado, y su disposición a pagar el precio supremo por nuestra salvación. La cruz sirve como una invitación, una luz de esperanza para todos los que se sienten perdidos o cargados. Nos llama de vuelta a Dios, ofreciendo perdón, sanidad y la promesa de la vida eterna. La elección que hicieron Adán y Eva trajo muerte al mundo, pero la elección que tenemos hoy, aceptar el sacrificio de Jesús, trae vida eterna. Cuando estamos frente a la cruz, somos invitados a dejar nuestras cargas, culpa y vergüenza, y recibir el regalo de la gracia que ha sido posible gracias al amor de Jesús. La historia que comenzó con un fruto prohibido, termina con una invitación abierta: venid, todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:1. El árbol de la vida ya no está fuera de alcance, se ofrece libremente a todos los que creen. Esta es la esperanza del Evangelio. A través de Jesús somos restaurados, redimidos y recibidos nuevamente en los amorosos brazos de nuestro Creador. Desde el primer árbol en el Edén, pasando por la cruz, y finalmente al árbol de la vida, el plan de Dios siempre ha sido traernos de vuelta a Él. La maldición del pecado ha sido rota, y la vida eterna ha sido restaurada. La pregunta es: ¿aceptaremos este regalo de redención y seguiremos el camino que conduce al árbol de la vida? En conclusión, ¿por qué creó Dios el árbol del conocimiento sabiendo que Adán y Eva pecarían? Porque el amor requiere una elección. A través de esa elección, Dios reveló su increíble plan de redención, una historia de amor, libre albedrío y la esperanza de restauración. Reflexionemos sobre esto con las palabras de Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si este video te ayudó a comprender mejor el propósito de Dios, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártelo con otros que puedan tener la misma pregunta. Sigamos explorando juntos la Biblia, descubriendo su sabiduría, historia y profecía. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes.